Hola, les saluda su amiga de Tarot Chems, Valeria. Bienvenidos a una nueva transmisión. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro de maravilla, ya que les tengo una sorpresa que me encantó demasiado. Pero primero, vamos con sus sorpresas. Así es, estoy hablando de los saludos del día de hoy. Comencemos. Jessica nos escribe: Hola, espero que por fin se me haga salir en uno de los saludos. Me encantan todas las secciones y la música que ponen. Si lees esto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jessie. Me fascina que te gusten mucho todas las secciones de Tarot Chems. Y pues, qué bueno que por fin te leí. Espero que tengas un muy bonito día. Sibra nos dice: Cada día me sorprende más la sección de horóscopos. Soy Leo, y siempre me pasa o me siento como lo describes. Muy bruja tú. Me encanta. Ayer decía que me atrevería a hacer algo pequeño, pero que usualmente no haría y que los resultados superarían mis expectativas. Así que pensé, voy a mandar un saludo a Chems Tarot. Y pues, aquí estamos. Espero ser leída. ¡Wow! Sibra, confirmo. Cada día más bruja. Espero que el que te haya leído superara tus expectativas. Les mando muy buenas vibras a los Leo, en especial a ti, Sierra. Chencho comen. ¡Oh! ¡Chencho! ¿Cómo estás? Bueno, veamos qué nos dice Chencho. No pensé ser leído. Me sentí muy feliz después de la transmisión. Muchas gracias. Veamos qué nos espera hoy a los Virgo. Chencho, me alegra que volvieras a comentar. ¿Saben algo? A pesar de que no los menciono, siempre leo sus comentarios fuera de emisión. Y tú de repente dejaste de comentar. Verdaderamente me espantó un poquito. Pero bueno, qué bueno que estás de vuelta. Muy buenas vibras. Y esto sería todo por los saludos del día de hoy. Ok, ahora, dado a que estoy súper emocionada, iremos directo a viernes de podcast. Así es. Y hoy toca de historia. Así que iremos con nuestras amigas de Un Vistazo al Pasado. Y pues bueno, me complace anunciarles que tuvieron varias invitadas, entre ellas yo. Y pues estuve hablando con ellas y fue una experiencia muy gratificante. Y espero que lo sea de igual forma para todos ustedes. Así que, vamos allá. Sé que hay personas igual de curiosas que yo, a las que les interesa aprender del tema, así como descubrir cada uno de sus datos. Así que iniciando, me gustaría mencionar que la Segunda Guerra Mundial fue y ha sido el mayor conflicto armado de la historia de la humanidad, donde fallecieron entre 55 y 60 millones de seres humanos a consecuencia de las desgarradoras acciones bélicas que perduraron durante 6 largos años, abarcando de 1939 a 1945. Considerada la guerra más importante de la historia por su enorme influencia en los acontecimientos tanto políticos como militares. Además, cabe mencionar que entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades y la hambruna derivadas de la guerra. Su desenlace acabó con uno de los regímenes más represivos que el mundo haya conocido, el nazismo, y puso fin a largos siglos de dominio de Europa Occidental en la historia mundial, pero al mismo tiempo determinó la conformación de una nueva configuración planetaria, estructurada en torno a la oposición intersistémica entre el capitalismo y el socialismo, y estableció la emergencia de un vector superior en las relaciones internacionales, la lucha de las dos superpotencias por la supremacía. Sin embargo, para poder entender los orígenes del conflicto, es necesario retroceder al final de la Primera Guerra Mundial, donde se desarrollará un hilo conductor en el que se van aportando los elementos políticos y militares que se deberán entender para comprender las etapas de la construcción de su máquina letal de guerra. Como se mencionó anteriormente, esta guerra fue precedida por la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, pero a diferencia de la IGM, los escenarios de la batalla se extendieron más allá de Europa. Este conflicto dio lugar a un acuerdo de paz entre los aliados de Alemania. En virtud del Tratado de Versalles, esto provocó resentimiento cuando el país fue derrotado, convirtiéndose así en una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial.
Todo lo que mencionaron me parece súper interesante. Me gustaría citar una frase de Henry Miller. Cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Dejando de lado algunos temas, demos énfasis a la parte económica, que fue uno de los puntos más fuertes de esta época. La Primera Guerra Mundial fue devastadora para las crisis económicas de los países, aunque la economía europea se había estabilizado en la década de 1920. La Gran Depresión en Estados Unidos provocó el declive económico en Europa. El comunismo y el fascismo cobraron fuerza a raíz de los problemas económicos. ¿Tú qué nos puedes decir acerca del tema, Dani? Impresiona tanto el saber cómo se manejaba la economía en ese tiempo. ¿Recuerdas la vez que entre pláticas y comentarios acerca de este tema hablamos específicamente sobre la política? Pues me gustaría compartirles a ustedes, nuestros oyentes, acerca de cómo se manejaba la política, pues todo lo sucedido dio fin a los totalitarismos en Alemania, Italia y Japón, dando así un surgimiento de nuevas potencias mundiales, como lo es Estados Unidos y la URSS, el reparto de Europa en zonas de influencia y bipolarización del mundo. También la creación de las instituciones de la posguerra, como lo es la ONU, FMI, BM y más. El inicio del proceso de descolonización y mucho más. Hola, muchas gracias por invitarme. Soy Valeria de Tarot James y yo les hablaré sobre algunas ideologías enfrentadas entre sí. Esto fue de suma importancia para comprender más a detalle este conflicto. La ideología más conocida de la Segunda Guerra Mundial es la de Alemania, el famoso nazismo, pero también recordemos que existió el fascismo italiano y el nacionalismo japonés, tres ideologías que consideraban a sus estados como los más importantes a comparación del resto, y que por lo tanto debían demostrar esta supremacía conquistando y dominando otros países. Por otro lado, se encuentra la ideología del comunismo, que ganó influencia en la Unión Soviética tras la Revolución Rusa. Esta ideología fue vital para la Segunda Guerra Mundial, ya que sin el apoyo ruso, la guerra podría haber terminado de forma muy distinta a como la conocemos hoy en día, siendo el ataque ruso una de las mayores razones de la derrota alemana. Todas estas ideologías son vitales para entender los dos bandos que se formaron durante la guerra, siendo un caso especialmente claro el del bando del eje, ya que Italia, Alemania y Japón tenían una serie de semejanzas ideológicas muy parecidas. Quedé impresionada con todos los datos que mencionaste, Badie. Les hablaré acerca de uno de los personajes más mencionados en esta trayectoria, temido por muchos y por otros no tanto. Es mi ambición esto de estar en guerra, pero si lo es crear un nuevo Estado nacional y social de la más alta cultura. Adolf Hitler, culpable de la muerte de millones de seres humanos, sobre todo judíos, como consecuencia del Holocausto. Político, militar y dictador alemán, fue uno de los principales protagonistas de la guerra, que buscaba destruir la Unión Soviética con sus ambiciones de poder y conquista. Adolf Hitler es uno de los personajes más importantes de la historia del mundo. Otros de sus principales personajes fueron el primer ministro almirante Hideki Tojo en Japón y Benito Mussolini, primer ministro en Italia. Complementando lo que dice Ale, después de todos esos hechos, la guerra se desencadenó cuando la Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania nazi tras su invasión de Polonia. Los dos grupos implicados en el conflicto eran el Eje, formado por Alemania, Suiza y Japón, mientras que Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética formaban los aliados. La derrota y desaparición del Imperio alemán en la Primera Guerra Mundial tuvo consecuencia el nacimiento de la República de Weimar, que constituyó un intermedio pretendidamente democrático entre el autoritarismo del imperio y el totalitarismo del Tercer Reich. La historia alemana que posguerra entre los años 1918 y 1933 se inicia con un gobierno de transición a cargo del socialdemócrata Friedrich Ebert, que como presidente tendrá la difícil tarea de guiar el caótico país entre el 4 de febrero de 1919 hasta su muerte en febrero de 1925. Su principal tarea fue intentar lograr el equilibrio político de un país envuelto en un permanente estado de convulsión, bajo la amenaza en cierre de una guerra civil entre monárquicos
comunistas, socialdemócratas y nacionalistas, con frecuentes levantamientos y crímenes políticos, sumido en una inmensa crisis económica y social e hiperinflación. Sí, y es en ese complejo entorno donde va a empezar a gestar el rearme secreto en violación al establecido por el Tratado de Versalles, y el tiempo en el que fueron apareciendo las primeras manifestaciones del movimiento nazi. Alemania necesitaba un líder que le ayudara a recuperarse de ese golpe, y así nació el gobierno, que convenció a todo el país de seguir adelante y convertirse en una gran nación. Se convirtió en un líder del Partido Obrero Alemán y lo transformó en el Partido Nacional Socialista, cuya ideología era totalmente antimarxista. En 1938 inició una política de expansión territorial, incorporando a Austria a sus posesiones, y fue en este año cuando amenazó con la guerra si no conseguía una pequeña parte de Checoslovaquia. Francia, Gran Bretaña e incluso Italia acordaron evitar el conflicto, pero al año siguiente incumplió este acuerdo y se apoderó de todo el territorio. ¿Cómo ven? ¿Quién diría que todo eso sucedió? Porque fueron hechos tan interesantes, así como lo fue el Holocausto, puesto se refiere a la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. Los alemanes y sus aliados asesinaron un total de 1,5 millones de niños, entre los que se incluyen más de 1 millón de menores judíos y decenas de miles de pequeños gitanos, polacos, soviéticos y alemanes. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda Europa de 1933 a 1945. El antisemitismo fue la base del Holocausto. El odio, los prejuicios, todo esto contra los judíos fueron principios básicos de la ideología nazi. Estos prejuicios también se habían difundido por toda Europa. La persecución de los judíos por parte de Alemania nazi evolucionó y se volvió cada vez más radical entre 1933 y 1945. Esta radicalización culminó con el asesinato en masa de 6 millones de judíos. Algo tan impresionante. Todos estos hechos que podemos decir hoy en día sí tienen consecuencia. Elsie, ¿tú qué opinas acerca de todo esto que estamos mencionando? Me encanta el cómo a raíz de toda la historia podemos desarrollar este podcast, sobre todo porque hay información bastante buena y útil que esperamos a nuestros oyentes les guste, pues le puedo hablar acerca de las tropas francesas y británicas, quienes se refugiaron tras la línea defensiva creada durante la Primera Guerra Mundial, que los franceses consideraban intocable. Tras este periodo de calma, la Unión Soviética lanzó una ofensiva sobre Finlandia, una ofensiva que se saldó con numerosas bajas, pero al final el ejército soviético no logró su objetivo principal de conquistar Finlandia. Poco a poco Hitler empezó a jugar bien sus cartas y consiguió atacar varios países como Luxemburgo, Holanda, Bélgica e incluso Francia. El sueño de Hitler era gobernar un gran imperio alemán que abarcara el mayor número de países posible, y fue entonces cuando decidió ampliar sus fronteras y llevar a cabo la operación Barbarroja, destinada a invadir la Unión Soviética. Entre 3 y 4 millones de soldados fueron enviados a la batalla y poco a poco la operación avanzó con éxito hasta que llegaron a Moscú y llegó el invierno. En esta etapa de la Segunda Guerra Mundial era importante comprender el eje romano-berlinés, que se amplió con la entrada de Japón. Japón estaba muy avanzado en todos los aspectos y pretendía liberar a las colonias de Europa Oriental del yugo de Occidente. Con la invasión de China en 1931, las ambiciones imperialistas de Japón se hicieron cada vez más audaces, hasta que Francia cayó en manos de la Alemania nazi en 1931, y Japón se hizo con el control de la Indochina francesa. La respuesta estadounidense fue rápida. Se congelaron los activos financieros de Japón y se impuso el embargo de petróleo. Japón solo tenía dos opciones: retirarse de Indochina o sufrir una derrota económica. Japón era muy consciente de que no podía competir con Estados Unidos en una guerra naval, debido a su falta de poder económico y militar, pero decidió ir a la guerra de todos modos. En 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base estadounidense de Pearl Harbor. El ataque tuvo éxito y superó sus expectativas, ya que perdieron 64 hombres frente a los 3.649 que perdió Estados Unidos en esta guerra. Tras este ataque, el deseo de venganza se reavivó y se escribió el discurso de la vergüenza,
que declaraba la guerra entre Estados Unidos y Japón, pero los japoneses siguieron invadiendo muchos países como Hong Kong, Singapur, Tailandia y Filipinas. Oye, sí, todo esto que comentas me recuerda cómo se produjo una batalla naval en el Pacífico, en la que más de 900 barcos fueron hundidos por un gran número de submarinos alemanes en tan solo 12 meses. Fue entonces cuando la Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron formar una alianza, para que 6 meses más tarde los estadounidenses consiguieran vengar el ataque furtivo, asentando un duro golpe a los japoneses, que perdieron 4 portaaviones e incluso autorizaron un bombardeo masivo de la población alemana. Y la situación claramente empezó a cambiar. Mientras tanto, en el norte de África, los ejércitos alemán e italiano lograron salir victoriosos de varias batallas, pero luego fueron derrotados en la batalla del Alamein. Fue en este momento cuando la guerra dio un giro muy importante, ya que los alemanes fueron incapaces de llegar al Canal de Suez y sus planes de capturar las reservas de petróleo de Oriente fracasaron. Como resultado, los alemanes decidieron conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Fue entonces cuando Hitler dividió sus fuerzas para poner el punto de mira en Stalingrado, con el fin de dar un golpe de estado contra Stalin, que da nombre a la ciudad. Pero fue una decisión desafortunada, pues aunque Alemania logró capturar gran parte del Cáucaso, sus fuerzas decidieron retirarse y desplegarse específicamente para la invasión de Stalingrado. Al final de esta campaña, en 1943, Alemania se rindió, como la batalla más sangrienta de toda la humanidad. Marcó la derrota de la Alemania nazi y se convirtió en uno de los grandes puntos de inflexión de la historia, decisivos para el resultado de la guerra. A partir de entonces, los rusos fueron conquistando los territorios cedidos a los nazis. Dani, también tenemos que resaltar que en julio de 1943 se produjo la batalla de Kursk, conocida como la mayor batalla de tanques del mundo, en la que los alemanes fueron derrotados porque no pudieron detener al ejército rojo. Ese mismo mes también se produjeron otros acontecimientos como el bombardeo aliado de Roma, que inspiró a los italianos que creían en una ciudad tan sagrada como Roma no sería bombardeada. Poco después, el dictador italiano Benito Mussolini fue detenido. En 1944, Roma fue liberada de los aliados y el famoso desembarco de Normandía tuvo lugar el 6 de junio. Un gran número de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía para completar la liberación de los territorios de Europa Occidental, ocupados por la Alemania nazi. Avanzando con victorias y conquistas, no llegaron inmediatamente a París. Cuando los aliados cruzaron la frontera alemana, los alemanes lanzaron una ofensiva en las Ardenas, conocida como la Batalla de las Ardenas, sin mucho éxito. En enero de 1945, el Ejército Rojo llegó al complejo de Auschwitz, en Polonia, que era un conjunto de campos de concentración de la Alemania nazi, donde se liberó un gran número de prisioneros. Como resultado, el mundo entero comenzó a comprender la realidad de la vida de esta época. El Holocausto judío tuvo un impacto en la sociedad porque su objetivo era la aniquilación total de la población judía, en definitiva un genocidio cuyas víctimas fueron más de 6 millones de personas. En febrero de 1945, los aliados llevaron a cabo el bombardeo de Dresde, destruyendo toda la ciudad y convirtiéndolo en uno de los mayores bombardeos civiles de todo el conflicto. En abril, los rusos capturaron a Berlín, ganando la última batalla en Europa, y en el mismo mes, Benito Mussolini fue fusilado. Pocos días después se produjo el acontecimiento que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se suicidó, descrito como el disparo más importante de la guerra. Y fue en ese momento cuando la Alemania nazi capituló ante los aliados, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. A pesar de ello, la guerra continuó en Asia y Japón. El famoso acontecimiento que acabó con el ejército de Hirohito tuvo lugar el 6 de agosto, cuando la ciudad de Hiroshima fue completamente destruida por la primera bomba atómica utilizada contra civiles, y el 9 de agosto, cuando un dispositivo similar fue utilizado para destruir la ciudad de Nagasaki, marcó el final definitivo de la guerra. Queridas personas que nos escuchan, como sabemos, todo esto también trajo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fueron brutales, especialmente para los civiles. La guerra trajo consigo importantes cambios políticos, económicos, sociales y hegemónicos. Tras varios años de intensa guerra, gran parte del territorio europeo quedó destruido. Sus consecuencias económicas se vieron reflejadas al saber que las infraestructuras de varias ciudades, constantemente bombardeadas por las fuerzas del Eje y los aliados, sufrieron graves daños. Hubo un notorio declive en la economía europea y así también en el fortalecimiento del capitalismo estadounidense. Al final de la guerra, Alemania se dividió en dos partes, de acuerdo con las ideologías de los aliados y la Unión Soviética.
Esto llevó a la construcción del Muro de Berlín, que marcó la división del territorio alemán. En 1991, el muro fue derribado y Alemania se unificó. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica de 12.000 millones de dólares ofrecido por el gobierno estadounidense a los países de Europa Occidental para la reconstrucción y el desarrollo industrial. Después de la guerra, los países que permanecieron bajo control europeo lanzaron una serie de campañas de descolonización y entre 1945 y 1975 estos países obtuvieron su independencia. Después de tantos años, podemos decir que se cumplen 77 años de la capitulación nazi. En mayo de 1945 se cerraba el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial, dejando tras de sí un continente devastado, social y económicamente. Un día como hoy, las delegaciones japonesas y aliadas firmaron la rendición incondicional de Japón, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Poco después del final de esta guerra nació la ONU. Se dijo que viviríamos en paz y que los conflictos se iban a resolver por medio del diálogo, para evitar muertes inútiles. Pero hasta hoy es una premisa que los tiempos posteriores a la Segunda Guerra han desmentido cruelmente. La guerra, con diferentes ropajes, sigue en varias partes del mundo y en el presente con la invasión a Ucrania. Se llegó incluso a temer la llegada de una tercera guerra mundial. Hoy la globalización implica que cualquier guerra repercute en todo el planeta y es evidente que estas confrontaciones van más allá de las causas ideológicas y se inclinan más a los materiales, el control de los recursos, especialmente los energéticos. Y pues con todo esto podemos concluir que ninguna guerra en la historia de la humanidad ha alterado y aterrorizado tanto a gran escala como lo hizo este hecho en las realidades, tanto políticas, económicas, sociales y culturales del mundo entero. Como en toda guerra, esta dio lugar a muchas víctimas, pero también al mismo tiempo otras le sacaron algún tipo de provecho, hicieron de esta guerra tan trágica algo beneficioso. Dicho de otra manera, no solo aportaron cosas negativas en el presente y futuro de la humanidad, sino que también tuvo un tanto de impacto positivo en ella, ya que hizo que el ser humano tomara conciencia de su potencial benigno y maligno en ciertas áreas, permitiéndoles evolucionar para empezar a dar respuestas a cosas que antes tal vez ignoraban, al mismo tiempo que también empezaban a explorar nuevas áreas y así expandieron su conocimiento. El hombre siempre se ha caracterizado por adquirir experiencias y así poder tomar decisiones para futuros acontecimientos, aprendiendo de los errores y experiencias por las que hemos pasado a lo largo de la historia. Que los múltiples efectos y consecuencias de este suenan un tanto contradictorias. Algunos países lograron obtener mayor poder o mayor libertad, cambios en la mentalidad y visión de lo que es el mundo, y sin dejar a lado la gran evolución del desarrollo tecnológico y científico. Pero por otro lado, fue el comienzo de una serie de sufrimiento, desesperanza y problemáticas que enfrentar a día. Las migraciones de la población europea, los millones de muertos y el holocausto. Cada 27 de enero es el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La efeméride fue estructurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005, en ocasión del 60 aniversario de la derrota del régimen nazi y de la liberación de los campos de concentración nazis. Las guerras siempre dejan tras de sí un sinfín de consecuencias terribles, comenzando por las pérdidas materiales y la muerte de cientos de personas inocentes. Sin embargo, si algo nos hace aprender es precisamente pensar o pasar por una guerra. La capacidad de resolver en este contexto se vuelve imperativa, así como el desarrollo de nuevos artefactos que nos ayuden a generar a sobrevivir. Y sin duda, de todas las guerras y en las que más rápido tuvimos que actuar fueron en las dos guerras mundiales, las cuales implicaron que muchos de los países se involucraran en el conflicto. Avances tecnológicos, este segundo conflicto armado, motor a reacción, linternas de dinamo, cabinas pasteurizadas, sistemas de navegación, aceite, penicilina, energía nuclear, computadoras, etcétera. Y gracias a lo anterior, quizás se pensará que la tecnología más conocida es la bomba atómica y otros más, pero de esta guerra surgieron legados como el ultrasonido, el vehículo todoterreno, los M&M's, toallas sanitarias, gafas de sol, la soda Fanta, comida enlatada, en fin, como dice el refrán, no hay mal
que por bien no venga. Y pues tenemos a una invitada especial, alguien que es muy oyente de nuestro podcast, que decidimos invitarla. Hola Leslie, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Nay. Te vamos a hablar acerca de un tema que es lo de Hiroshima y Nagasaki. No sé si lo hayas escuchado. He escuchado hablar un poco sobre ese tema. Muy bien, entonces, pues bueno, antes de dar inicio a este dato, voy a leer una información la cual se refiere a esto más cercano. El 6 de agosto de 1945, Ederle cumple la orden de destruir el puente situado entre el cuartel general y la ciudad de Hiroshima. Un error de cálculo hace que tal bomba caiga sobre la ciudad. De regreso a la base militar, el piloto de Hiroshima promete dedicar su vida a la lucha contra las armas nucleares. La monstruosidad de lo sucedido marcará el resto de sus días. Recluido en hospitales psiquiátricos, Ederle anhela obtener su libertad para entregarse a la causa pacífica. En 1959, el filósofo vienes Hunter Anders inicia su correspondencia con él, convirtiendo su historia personal en el caso Ederle. Según Anders, Ederle personifica la conciencia en un mundo que persuade al individuo que no es responsable de las consecuencias de su acción. ¿Alguna vez has escuchado acerca de Ederle? No. Pues mira, lo que pasa es que él, en la Segunda Guerra Mundial, comete el error de lanzar dicha bomba atómica. Ok, lo de la bomba sí lo he escuchado, pero de quién no. Él era un militar. Entonces, ¿qué pasa después de que él lo hace? Él se arrepiente porque le dicen, ¿te das cuenta de todas las personas que asesinaste? Entonces pasa toda su vida arrepintiéndose y no solo pierde su trabajo, sino que pierde dinero. Él era muy alcohólico, muy alcohólico, y fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que termina falleciendo de esquizofrenia. Y esto a causa del gran impacto que le causó asesinar a tantas personas. Muchas personas. Sí, muchas personas. Lo curioso de esto es que una semana antes de morir le mandan una carta invitándolo a la conmemoración del accidente de Hiroshima, donde la carta dice que él también fue víctima de Hiroshima y que está bien si va. O sea, fue víctima de su propio error. Fue víctima de su propio error, pero tuvieron piedad de él porque ya vivía en las calles, ya no tenía trabajo, ya no estaba bien y pues obviamente iba de psiquiátrico en psiquiátrico y al no obtener una cura en esta época,
termina falleciendo de esquizofrenia. ¿Y la conmemoración fue días antes de su muerte, después? Como te comento, fue días antes de su muerte. Él no se anima a ir porque sigue arrepentido. Cargar con esa Sí. culpa después de tanto no puede. Entonces, pues aún así, aunque hubiera querido ir, Yo no hubiera ido. Hubiera no, sido un peso muy grande. sí volverá a ese lugar, ¿no? Donde inició todo. Aparte, ¿a poco me iban a recibir bien? Sí, ya te perdonan, ¿no? Pero hay quienes, ¿no? Exacto, y bueno, o sea, ya después de algunos años, pues Iderly ya no estaba pues capacitado para hacer esas cosas. Sí, claro. Pero pues bueno, ese fue uno de los datos que más nos impactaron dentro de esta historia, porque lamentablemente muchos militares, muchas personas encargadas de estos mandos, también quedaron con algunos traumas y enfermedades psiquiátricas que pues más que nada descargar con la culpa. Quizá no fueron todos, pero sí algunos. Ujú, claro. Y pues bueno, ese fue uno de los datos. Leslie, fue un placer tenerte aquí dentro del podcast. Me encanta, me gusta mucho saber, aprender, más que nada. La verdad es que tenemos temas muy diversos. No sé, ¿por qué llegaste a este podcast? Llegué a este podcast porque me interesan mucho estos temas. Es como un hobby, entonces pues me gusta mucho escuchar sobre casos que ocurrieron, principalmente a detalle, ¿no? Es algo interesante, me agrada muchísimo. Algunas veces, bueno, este no es el caso, pero hay temas en los que hay detalles muy pequeños. Sin embargo, te abren otro panorama y te hacen ver, eh, ¿cómo llamarlo? Pues el tema del que se está hablando de otra manera, te da otra perspectiva. Muy bien, créeme que fue un honor tenerte aquí y pues esperamos que pronto vuelvas y si es posible también que seas parte de este podcast. Gracias, fue muy, muy agradable venir y aprender algo más sobre el caso. Pues sí, amigos, esta fue la parte de el dato curioso que en este podcast para escuchar con una invitada especial. Entonces, pues los esperamos en otro dato.